Radio Motiva damos inicio al programa Motívate con tu Salud. Este espacio es financiado por el convenio Modelo de Atención Integral de Salud Familiar del Servicio Salud Ñuble, promoción de la salud y presupuesto de salud municipal. Bienvenidos. Muy buenos días, queridos vecinos y vecinas que ya están en sintonía. 11 de la mañana con 12 minutos y estamos iniciando este espacio llamado Motívate con tu Salud. Este programa que nos encuentra todos los días martes y obviamente también en algunos días excepcionales, porque también el día viernes se realizó este programa, y con la iniciativa de poder hablar justamente referente a diversos temas de interés público referente a salud. El día de hoy vamos a estar como siempre con tres tremendos panelistas, en este espacio que obviamente queremos agradecer, que es financiado por el convenio de modelo de atención integral de salud del Servicio de Salud Ñuble y también apoyado por la ilustre Municipalidad de San Ignacio a través del alcalde Patricio Sosa Romero, apoyado por el honorable Consejo Municipal y también articulado y gestionado por el Departamento Comunal de Salud. Saludos ahí a don Samuel Cádiz, a todos los profesionales de los diferentes SFAM, Pueblo Seco, Quiriquina, San Ignacio, y para cada uno de los funcionarios de salud que hacen un tremendo trabajo y que desde este espacio le reconocemos y le valoramos. Como cada semana vamos a hablar de lo que respecta a diversos temas de salud, y ya lo decíamos además que este programa queda en formato podcast para que usted en algún momento lo pueda ver a través del canal de YouTube, donde está disponible a través de la plataforma durante las 24 horas del día. Vamos a saludar el día de hoy a nuestros panelistas. Ya está junto a nosotros la señorita Estefanía Cárdenas Rubilar. Ella es enfermera y nos va a hablar también sobre un tema muy relevante en un ratito más. ¿Cómo está, Estefanía? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Bien, todo bien por acá, así que listas para hablar sobre el recordatorio del accidente cerebrovascular y el día que se conmemoró el 29 de octubre. También está junto a nosotros la señorita Cecia Urra Escobar, espero haberlo dicho bien. Ella es también terapeuta ocupacional. Bienvenida también en esta jornada, Cecia. Muchas gracias, es un honor estar aquí y ayudando a la población a conocer más acerca de diversas enfermedades. Y también ya lo vemos en pantalla, está junto a nosotros Samuel Sáez Bao, quien es enfermero y nos va a hablar de un tema muy importante, que tiene que ver ahí con la toma de muestra de exámenes. Muchas gracias, saludos a todos, exactamente, a exámenes, y tenemos de la mano con el ACV. Eso. Muy bien, y ya lo adelantaron nuestros panelistas. Vamos a hablar de un concepto que hoy día está de manera lamentable muy presente, que tiene que ver con el ACV o derrame cerebrovascular. Para esto tenemos invitados que nos van a hablar directamente de esto, con este tema que es muy relevante, este accidente cerebrovascular que hoy día quisiéramos que a nadie le diera, pero es algo que está sin querer muy presente en la sociedad. Vamos a partir preguntando justamente ¿qué es lo que es este cerebro vascular que por Dios que nos cuesta decirlo, porque es algo que nadie quisiera tener? ¿Quién nos va a partir comentando referente a eso? Yo parto comentando al respecto del accidente cerebrovascular. Es una enfermedad neurológica que se desarrolla por la interrupción de circulación sanguínea en algún área del cerebro. Esta puede ser por un proceso de isquemia, de que algo se obstruyó en la circulación y dejó de circular, o por, como nombrabas tú, un derrame cerebral, que es cuando se rompe un vaso sanguíneo y se genera una hemorragia, que es la que interrumpe toda la irrigación de esa zona del cerebro. Entonces, como es una zona que queda sin circulación, es una zona que puede muere en esas áreas. Entonces empieza a afectar neurológicamente y empieza a generar estos síntomas. Nosotros trabajamos en salud con una escala que se llama Cincinnati, pero que son tres puntualmente síntomas que tenemos que todos conocer para saber cuándo consultar en caso de un accidente cerebrovascular, ¿ya? Y incluye la pérdida de fuerza de un lado del cuerpo. Esto tiende a marcarse mucho desde un lado a otro, y uno lo puede evaluar estirando los brazos, y que tú trates con toda tu concentración de que tus brazos están estirados, y hay uno que se cae porque ya no está respondiendo bien.
y al sonreír también que uno de los lados de la cara genere una especie de parálisis y no se mueva, no tenga un movimiento simétrico. Y al hablar, que no salgan las palabras o que salga un vocabulario más extraño, como que se te trabe la lengua y no puedas articular bien. Esos son los síntomas clásicos de un accidente cerebrovascular y son los que nos tienen que llevar a consultar a algún servicio de urgencia. Y además mencionar que esto es muy importante porque conecta el cerebro, que literalmente es como la parte que finalmente todos sabemos sin ser expertos en salud, pero lo que articula todo lo de nuestro cuerpo junto al corazón. Lo que nos define así como personas, de cómo somos como individuos, cada uno con su personalidad y todo, es lo que nos va dirigiendo el cerebro para movernos, para hacer cualquier proceso. Y lo complejo de esto es que se dañan muchas neuronas. Al generar esta pérdida de irrigación se puede morir, y se habla como de una estimación de 2 millones de neuronas que se mueren por minuto cuando pierdes la irrigación. Entonces es algo que con el tiempo cada vez va aumentando el daño que se pueda desarrollar, y que por lo mismo es súper importante lo de consultar a tiempo, lo que nosotros hablamos como que el tiempo es cerebro, porque por cada minuto que pasa puede generar un daño que tal vez ya no sea reversible en algún punto. Preguntar por qué pasa esto, yo sé que es muy difícil de definirlo, pero ¿por qué se da o por qué sucede esto? Mira, ahí, claro, es más complejo, como que no podemos ver como en sí la causa, sino que factores de riesgo que van a desarrollar esta causa. Y los principales son los que yo creo que hemos conversado ya en varios programas al respecto: la hipertensión, el tabaquismo, el colesterol alto, estilos de vida poco saludables, la alimentación, el sedentarismo, son los que van generando mayor riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Entonces, todo lo que nosotros tratamos de abordar de forma crónica en el CESFAM es para que las personas no lleguen al punto de tener un accidente cerebrovascular. Perfecto. ¿Y cómo se nota? Bueno, usted ya lo dijo, pero entrando mayor en detalle, ¿cómo se nota de alguien cuando está teniendo una ACV? Empiezan con estos como síntomas, como les comentaba, neurológicos, donde empezamos a ver como compromiso. Lo más simple era eso, pero también podemos tener, por ejemplo, el accidente cerebrovascular hemorrágico, síntomas como más intensos, y que claramente van a hacer que uno busque ayuda de alguna forma, porque puede generar convulsiones, puede generar pérdida de conciencia, puede generar un vómito explosivo que nosotros no sabemos de dónde viene, que se empieza a asociar con pérdida de conciencia, como de pérdida de funciones, de que la persona ya no es capaz de hablarte, está desorientada. Todo eso es que algo está pasando en la parte neurológica, y con la estadística que tenemos hoy en día, la principal causa siempre va a ser una sospecha de un accidente cerebrovascular. En Ñuble particularmente tenemos alta tasa de accidente cerebrovascular, la tasa más alta en Chile. Wow. Entonces, a la fecha, de hecho, a septiembre en Ñuble llevamos 941 casos de accidente cerebrovascular, un 4% más de lo que teníamos en años anteriores. Entonces, es algo que sigue pasando mucho, y es algo que también se da mucha prioridad en las atenciones. Por eso, siempre está la opción de cuando enfrentemos estas situaciones en casa, podamos llamar tal vez al SAMU, al 131, para consultar y que nos guíen, y que efectivamente les digan por teléfono, sí, esto hay que llevarlo, o dirigirse directamente a la urgencia para consultar, porque con estos síntomas es necesario que se vea en un hospital, que se aborde. Porque, como decía antes, y vuelvo a repetir, el tiempo es cerebro, y en los hospitales cuentan con tratamientos, pero que se pueden dar hasta ciertas horas desde que iniciaron los síntomas. Entonces, si yo lo dejo pasar y digo en mi casa, ay, me pasó esto, pero son las 11 de la noche, mejor mañana en la mañana consulto, pasaron muchas horas y ya tal vez no es algo que podamos revertir. Ya, por ejemplo, estas causas que son isquémicas, que es cuando un trombo se coloca en la circulación sanguínea y no deja pasar la sangre, se pueden disolver con ciertos tratamientos médicos, pero siempre que sea a tiempo. Si ya pasan muchas horas, eso ya no se va a poder hacer. Y en esos casos, en los hospitales pueden dar más fe que nosotros, pero es maravilloso porque la gente revierte síntomas. Sí. Alguien que no te estaba hablando, que se le estaba como durmiendo una parte del cuerpo, vuelve a movilizarlo, porque se logra dar el tratamiento, pero eso es por consultar a tiempo. Pero el tiempo es lo relevante acá. Sí, y sumar el tema del horario, siempre ante una sospecha de ACV se le pregunta en horario de inicio de síntomas, por exactamente lo mismo, porque el tiempo, como decía, es cerebro.
El cálculo es 4.5 horas, más o menos lo que está para poder revertir esta situación, para que queden lo menos secuelas posibles. Ya pasando ese tiempo ya es un poco más complejo. Es más complejo porque ya las secuelas se empiezan a notar mucho más y difícil de revertir. Ahora reiteremos, el rostro caído, se va la cara a un lado. Sí, la cara. Se notan los labios al sonreír. Si tú sonríes, queda un lado caído y el otro lado sí se eleva. Y los brazos, que un lado de tu cuerpo empieza a tener pérdida de fuerza. Por ejemplo, lo puedes notar como apretándole las manos a alguien y que diga, no, este lado me está apretando fuerte y el otro no. Y tú digas, no, pero si yo estoy apretando igual con los dos brazos, es porque algo está pasando. Y también se nota que ya hay veces que ni siquiera lo pueden levantar, pues así como que están levantando un brazo y el otro queda ahí caído. Entonces se nota mucho focalizado a un lado. Y si eso pasa en el mismo lado, boca, brazo, del mismo lado, es más sospechoso de accidente cerebrovascular. Y el no poder hablar, que es la disartria, como que quedan las palabras ahí media extrañas, no logran salir. Y hay veces que ni siquiera es que no salgan, o sea, ni siquiera es que las nombren mal, sino que no pueden hablar porque esa parte del cerebro que es la que hace que yo pienso en algo y lo digo, no logra funcionar. Muy bien. Una vez que la persona ya llega o sale del hospital, ¿qué pasa? ¿Se puede recuperar? Sí, el accidente cerebrovascular incluye varias garantías GES, que son estas garantías como de acceso que el sistema de salud sí o sí trata de cumplir, y parte desde el diagnóstico, pero también incluye la parte de rehabilitación, que ahí es donde Ceci es nuestra experta. Sí. Bueno, saliendo del hospital, los pacientes son derivados directamente a rehabilitación, donde aquí nosotros cumplimos un rol importante. Nosotros contamos igual con un flujo, donde generalmente en el hospital de Chillán, dependiendo de la zona que provenga el paciente o es vista por el hospital de Chillán, en el caso nuestro son derivados al Carmen. El Carmen recibe la primera atención de nuestros pacientes con ACV. Cuando los pacientes lo ve el Carmen estando ya hospitalizados, los derivan a nosotros a la sala de rehabilitación, y en el caso de la comuna puede ser tanto desde el CESFAN acá del doctor Alfonso Paracarrier o en el área ya Quiriquina, Pueblo Seco. ¿Ya? Las dos salas están compuestos por kinesiólogos, fonoaudiólogos y terapeuta ocupacional, así que en realidad reciben una canasta bastante integral, completa, bastante integral. El paciente, una vez que ingresa, el usuario, generalmente es un profesional que lo ingresa, pero este profesional que lo ingresa, sea cual sea, toma toda la información y empieza a articular las redes con el resto de rehabilitación. Entonces es súper importante de que el paciente con accidente vascular no se deja solo. De hecho, nosotros internamente a nivel de región contamos con una planilla de ACV, que la llamamos nosotros, donde sabemos en el momento exacto que el paciente ingresó al hospital y nosotros estamos a la espera de que llegue. Si pasan 2 o 3 semanas, estamos pendientes, preguntando a los hospitales si todavía están allá. Si pasa muchos días, llamamos directamente al usuario. Entonces, en realidad, estamos bastante pendientes de estos usuarios. Como había dicho Estefanía, va a depender mucho del tipo de secuela. Hay pacientes que la secuela desaparece en días. A veces la secuela es muy mínima, pero se puede seguir trabajando. Pero nos ha pasado mucho últimamente que hay pacientes que al segundo día recién consulta cuando una secuela ya es bastante compleja de trabajar. ¿Qué importante de rehabilitación? Bueno, reforzar, como decía Estefanía, tenemos secuelas motoras, que son las más visibles, como el rostro, la famosa parálisis, la pérdida de movilidad del brazo inicialmente, pero esta después se vuelve espástica. ¿Qué significa espástica? Que genera una fuerza mayor a la que tenía y genera una rigidez, ¿ya? Inicialmente pérdida de fuerza, pero posterior genera mayor discapacidad porque no soy capaz de abrir mi mano, capaz de mover el brazo, con queda dolor, rígido. Queda rígido, con dolor. Eso es como en los casos más severos, ¿ya? En los casos medianos pasa, pero no es tan doloroso o tan discapacitante. Pero lo mismo pasa con la pierna. Ya nosotros cuando hablamos en secuela de ACV hablamos de mi cuerpo. ¿Qué hablamos de mi cuerpo? De la mitad del cuerpo. Es decir, generalmente en la misma, si él fue al lado derecho el accidente vascular, la secuela al lado izquierdo, ahí ocurre un fenómeno. Entonces mi cara del lado izquierdo, mi brazo del lado izquierdo, mi pierna del lado izquierdo sufren una secuela, ya que la mencionaba antes. Entonces en el caso cuando son severas, a veces solamente es la mano y un poco la cara, pero cuando son más complejos ya es la mitad del cuerpo y ahí es un poquito más complejo y lamentable la situación. Nosotros como rehabilitación, ¿qué trabajamos? Sí. El área
de lenguaje, de habla y de alimentación, que es súper importante. Como había dicho Estefanía, cuando tenemos parálisis de la cara, no es solo que la cara se vea, por así decir, chueca, sino que el paciente va a tener dificultad para tragar, va a tener dificultad para comer, generalmente parten comiendo papillas, líquidos, y hay que hacer la transición, y en eso es importante la actividad que hace el fonoaudiólogo en rehabilitación, ¿ya? Aparte de hablar, dependiendo de la zona del cerebro que se ve afectada, va a ser más motora, va a ser más cognitiva, memoria, o va a ser emocional muchas veces, ya que hay partes del cerebro que también controlan nuestros quehaceres. Ya ha pasado muchas ocasiones que el paciente de repente, muy pocas, pero era un paciente que uno lo conocía, era agradable, saludable, pero de repente se volvió más grosero, y uno dice, ¿qué pasó? El accidente vascular puede cambiar la actitud, cambios de personalidad. Eso es súper importante. A veces no puede tener secuelas motoras, pero sí de actitudinal. Entonces ahí hay que tener harto ojo de cuál es el tipo de secuela para trabajar. Motoras también en brazo y en pierna, que es lo importante, que estas son las extremidades que nos generan independencia. Si yo me quiero vestir, me quiero bañar, quiero comer de forma independiente, necesito trabajar. Estoy acostumbrada a hacerlo con mis dos manos, y hacerlo con una es súper complicado, y más aún si me lleva dolor. Si mi pierna no está funcionando al 100%, que aquí es el área que trabaja también kinesiología, necesito caminar, trasladarme del baño a mi cama, para vestirme tengo que sentarme, etcétera. Ahí está la labor importante también del terapeuta y kinesiólogo en conjunto. Entonces, en realidad nosotros abarcamos un área bastante completa ya para trabajar con los pacientes, pero aquí lo importante, y recalco como había dicho mis colegas, es la prevención. O sea, si yo me noto un poco de síntomas, preguntar. De inmediato, aunque tenga la duda, aunque sea un poco, porque a veces esto tan marcado, a veces no se da al 100%. Hay pacientes que a veces solo tienen un poco de pérdida de memoria, y al siguiente día empiezan los otros síntomas, pero ya al inicio ya fue el día anterior. Entonces, si hay algo que no está... O sea, es muy silencioso y peligroso. En algunas ocasiones, no al 100%. La mayoría de las veces se presenta con la pérdida de cara, mano y dificultad de habla, pero hay algunas que son mucho más lentas. Entonces, ante la dificultad, siempre preguntar. Si tuviéramos que decir algo, es eso, siempre preguntar. Si algo cambia de forma súbita en la conducta de alguien, siempre consultar, porque puede ser que uno, como profesional que no lo conoce, lo evalúe y dice, pero si él está hablando bien, pero no está contestando las cosas que contestaba normalmente, no está siendo muy atingente en ciertas cosas, no está recordando cosas que ayer sí preguntaba, o sea, sí recordaba. Entonces, de forma súbita, cualquier cambio como conductual, hay que tener ojo, porque algo puede estar pasando, y eso es los que más nos pueden hablar al respecto son las familias, las redes de apoyo, las personas que conocen a esa persona, que están en el día a día. Entonces, por eso es súper importante que tengan esto claro para saber en qué momento consultar y saber que algo está pasando. Últimamente igual me ha tocado atender pacientes que ellos no recuerdan el evento, pero se tomaron por otro motivo un escáner y se dieron cuenta que tuvieron un accidente cerebrovascular y que no fue detectado porque, claro, no fueron unos síntomas tan obvios, tal vez, o no fue algo que le dio mucha importancia en el momento, y después como que se acostumbró a que el brazo no le responde tan bien. O sea, se normaliza en algunos casos. Sí, los dejan estar muchos, por eso el énfasis en la consulta temprana. Ahora bien, ¿hay algún promedio, saliéndonos de cualquier protocolo o duda, hay algún promedio de edad para esto? ¿O donde la estadística dice que se da en un rango etario? Como los factores de riesgo están como más asociados como al efecto de enfermedades, hipertensión, colesterol alto, tabaquismo, tiende a ser más en adultos y en adultos mayores. Es como el rango que se ve más afectado como las consecuencias de estas enfermedades crónicas, porque al final el accidente cerebrovascular no pasa excepto en las situaciones hemorrágicas, que ahí es medio complejo de saber cuándo va a pasar, pero los isquémicos, que es la gran proporción de estos accidentes cerebrovasculares, es consecuencia de enfermedades crónicas mal cuidadas. Ahora preguntar, después viene de esto la rehabilitación, ¿la gente vuelve a quedar igual o es variable según persona? Va a depender de varios factores. Por ejemplo, si fue temprana el acceso al hospital
y los síntomas que ocurrieron fueron mínimos, lo más probable es que todo esto sea reversible. Por ejemplo, nosotros tenemos una subdivisión de los TIA, que los TIA son transitorios, que le dio un accidente vascular, se trató a tiempo y la secuela puede ser casi imperceptible o totalmente reversible. Pero por otro lado tenemos los pacientes que pasó mucho tiempo o en la zona afectada fue muy grande, entre más zona afectada, más secuela queda. Entonces, a veces cuando la secuela llega a muy grande rehabilitación, es casi imposible volver al 100% atrás, pero sí podemos trabajar para que el paciente sea lo más independiente posible dentro de las posibilidades que tenemos a la mano. Pero esto igual es variable porque depende mucho de los factores de rehabilitación, de la familia, del apoyo familiar es súper fundamental y del paciente, del ánimo del paciente en rehabilitación. Preguntar que usted habló de una parrilla completa de profesionales. ¿Cómo se trabaja con las personas que han tenido una ACV ahí? Por ejemplo, nosotros generalmente acá citamos al paciente el mismo día y el mismo día trabajamos con toda la parrilla de profesionales para aprovechar la visita. Entonces el paciente generalmente puede llegar a las 10 de la mañana, parte con kinesiólogo, sigue con terapeuta, termina con fonoaudiólogo. Entonces trabajamos en conjunto en las 3 áreas el mismo día. Si el paciente puede asistir 2 veces a la semana, lo mismo. En casos excepcionales a veces nos vamos dividiendo dependiendo de horarios, pero intentamos todo entregarle la información el mismo día para que no se pierda mucho la continuidad de la rehabilitación. Importante aquello. Y para quienes viven lejos del centro, ¿hay ayuda? Exacto. Nosotros contamos con un equipo rural que no es dependiente del CESFAM, es dependiente del Servicio de Salud de Ñuble, por tanto están a cargo están trabajando a la mano y al alero de varios CESFAM a nivel regional, que ellos son los que vienen a apoyarnos en el área como más rural, más lejana. Entonces, ¿qué hacen ellos? Nos aportan con terapeuta y kinesiólogo, y nos entregan aproximadamente entre 5 a 10 sesiones, donde ellos van a la casa, van educando, entregan dípticos informativos, material para los pacientes. Entonces, en el caso de que alguna semana no podamos ir nosotros por movilización, ellos nos están apoyando constantemente y después nosotros retomamos el trabajo o lo hacemos en conjunto. Muchas veces ellos van una vez a la semana y nosotros vamos la segunda vez a la semana para tener una continuidad mucho más corta. O sea, hay sesiones en el hogar. En el hogar. Muy bien. Del servicio de salud. Qué bueno que esto también se pueda dar en una comuna tan rural como San Ignacio, que territorialmente es tan extensa. Se valora. También preguntar, para ir ya cerrando, ¿qué consejo le podemos dar a nuestros auditores referentes a estos ACV que son enemigos silenciosos, que ojalá tuviéramos la capacidad de poder manejarlo, pero acá sin duda en salud siempre lo más importante es la prevención? Exacto, nosotros hablemos ahora como de cómo detectarlo, de qué es lo que se hace al respecto cuando ya lo tenemos, pero no hay que perder de vista que la idea es que no nos pase. La idea es conversar de esto, pero que también ojalá cada vez podamos decir tenemos menos accidentes cerebrovasculares en Ñuble. Entonces, una parte importante de eso es ir cuidando nuestros estilos de vida, que tengamos estilos de vida saludables, que podamos decir que hacemos actividad física, que en la semana tenemos más de 150 minutos de actividad física, que es lo que ya nos hace cumplirlo, que nuestra alimentación sea saludable, que vayamos equilibrando los consejos que podemos ir dando, frutas, verduras, aprovechar toda esta temporada en la que podemos comer y que tenemos un acceso mucho más fácil, que la cantidad de carbohidratos y de grasa sea menor. Ojo con los tipos de carnes que consumimos en estas fechas. De repente, ¿cuántas veces a la semana estamos comiendo cerdo, cordero, que son alimentos muy altos en grasa? Entonces, también tenerlo en consideración, ir equilibrando. O sea, al final la idea no es tal vez privarlos totalmente, pero equilibrar un poco por ese lado. Importante entonces aquello, a cuidar harto las enfermedades base, entonces imagino sí. Diabetes. Mantener los controles, si fuman, hacer todos los esfuerzos por dejar de fumar, porque el tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo. Para los ACV. Para los accidentes cerebrovasculares, para los infartos, toda la salud cardiovascular se ve muy afectada por el cigarro. Y hablando de zona rural en San Ignacio, aprovechar la instancia que vimos en una zona más campo, donde se puede aprovechar al aire libre, para deportes tranquilamente. Entonces, el ambiente como está cerrado las tardes, hoy día son más largas, entonces las tardes también puede ser más fresca, entonces puede aprovechar las tardes de poder hacer caminar.
Moverse. Moverse. Es súper importante. Exacto. Y por último, bueno, nosotros los pacientes en rehabilitación generalmente los tenemos hasta 6 meses en la sala. Entonces no van a estar no están solos, estamos pendientes desde el inicio hasta el final. Reforzar que la prevención es súper importante, pero en el caso que suceda estamos aquí para atenderlo y estamos con ellos y con sus familias. Importante entonces también lo que usted menciona, el acompañamiento, porque además tiene que venir de dentro de todo esto algo psicológico, en el sentido de que si la persona antes era vital, era activa, obviamente esto también afecta a la salud mental, que muchas veces hemos hablado en este espacio. Así es. Bueno, vamos a ir a un breve corte musical, vamos a ver con qué nos sorprende el día de hoy en la playlist de Motívate con tu salud cada fin de semana, y ahí estamos ya. Vamos a un corte y ya regresamos en este Motívate con tu salud. Nuestro destino
Muy bien, ya estamos de vuelta, 11 de la mañana con 41 minutos en un día martes ya casi a la mitad de noviembre, martes 18 de noviembre, donde vamos a tener una temperatura máxima de 25 grados con cielos absolutamente soleados. Actualmente tenemos una temperatura de 22 grados en nuestra comuna de San Ignacio, así que el día está lindo, está agradable, a pesar de que corre una brisa de viento a ratos bastante fuerte, pero estábamos hablando acá con una de las panelistas que me hablaba del trekking. Tal vez está bueno para salir a caminar el día de hoy, a disfrutar de las cosas sencillas de la vida, a desconectarnos un ratito, por Dios que nos hace falta, y aprovechar el día, pues eso también ayuda muchas veces a la salud. Sin ser experto en salud, yo creo que todos en este panel vamos a convenir de que el caminar, el despejarse, el salir, sin duda que es muy bueno. Exactamente. Incluso hasta el estrés se reduce. Sí, pues, muy bien. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro programa, donde ya lo habíamos dicho, estaba junto a nosotros, en este caso Samuel Sáez, quien es enfermero, y nos va a hablar de un tema muy relevante que respecta a la toma de muestras de exámenes. Así que, ¿qué se requiere para tomar muestras de exámenes y dónde presentarse, estimado Samuel? Bueno, la toma de examen que están acá en el CEFAM, tenemos muestras de sangre, de orina y también de deposiciones, son las principales. Para la muestra de sangre ya se recomienda un ayuno para todo tipo de examen mínimo de 8 horas mínimo, y ojalá lo ideal son las 12 horas de ayuno en sí para poder que los exámenes salgan en forma fidedigna y no salgan alterados, que eso es lo que se busca, hacer lo más real posible. Y el lugar de toma es el lugar de toma de muestra, que en el caso acá de nuestro CEFAM se ingresa por la puerta principal de sala de procedimiento, se dirige al fondo y está ahí lo que es toma de muestra, donde hay dos números que sacar, dos números de preferentes y el número también de público general. ¿A qué hora son los horarios de toma de muestra? Se inicia toma de muestra con la muestra de PTGO en la mañana, que lo apoya ahí los técnicos están en turno a las 7 de la mañana. Esto porque tienen que esperar 2 horas posteriores de descanso para volver a tomar la segunda muestra. Y toma de muestra general a las 7:45, ya iniciamos la toma de muestra público general en el CEFAM, a todo quien llegue. Lo que siempre hablamos acá, un tema que lamentablemente es una casi ya pandemia, podríamos decir, el tema de la diabetes. ¿Cuáles son los horarios de toma de prueba de tolerancia a la glucosa oral? PTGO. El PTGO, la prueba de tolerancia a glucosa oral, que en sí consiste, lo van a citar temprano. Eso es importante conocer a las personas que están con un seguimiento de resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, o le van a mencionar, ellos sí tienen que llegar, ojalá a las 7 y media, para que alcance a tomarse el examen tranquilamente, esperar 2 horas y después se tome el examen segunda muestra 2 horas después. Porque ya si llega después de las 8, y la verdad que se nos complica a nosotros, y porque ya a las 10 se están mandando el examen a Chillán. Incluso puede ser antes de las 10, entonces por eso es que se citan antes, para que así no tengan ese inconveniente. Y este examen, como la prueba de tolerancia a la glucosa oral, da con sus valores, y lo que quiere verse en sí en simple es cómo el cuerpo procesa la carga de glucosa que se administra, si logra tolerar bien la carga de glucosa en el organismo, o ya netamente ya el cuerpo ya requiere una ayuda extra, que en este caso ya empiezan los medicamentos que se usan para diabetes, para poder ella soportar y que no avance más allá y detectar a tiempo. Y eso es lo importante acá, no que las personas lleguen con las secuelas de la misma enfermedad, sino que ya se detecta a tiempo, que puede ser perfectamente una enfermedad crónica, la diabetes. Sí, pero llevadera. Es llevadera, puede ser una compañera de vida, pero no que va a generar consecuencias en la salud si ya de manera compensada. Ahora bien, ¿ese es el examen donde a uno le prestan una botellita de algo que es extremadamente dulce? ¿O? Es dulce, sí. Actualmente viene algo más tolerante, viene con sabor, generalmente viene acá de limón, naranja, que hace un poco más llevadero a lo que era antiguamente, que era mucho más dulce ese sabor. Es un examen que tiene 75 gramos de glucosa, entonces es dulce. Era alguna gente lo asociaba sin querer promocionar alguna marca de bebida, pero una bebida de color naranjo, decían. Claro. Tenía... Pero más dulce, un poquito más dulce, como más empalagoso de lo que ya es.
Sin caso, obviamente. ¿Cómo funciona en este caso la atención preferente en toma de muestras de exámenes? Porque también es un protocolo que se ha adoptado acá en el CEFAM. Sí, es que la atención preferente la verdad está en todos los servicios que se atienden y obviamente abarca también a lo que es toma de examen. Por esto que se implementó un número que dice atención preferente y se menciona mayores de 60 años, personas que tengan también alguna creencia de discapacidad, sean cuidadores o menores también de 5 años, personas embarazadas, que ellos toman su número y empiezan a llamarse, hacen un primer ejemplo, se inician primero con 2 números preferentes, uno normal, para así ir sacando lo más rápido posible también la atención de los preferentes y no tengan que esperar también por largo periodo de tiempo. Pero ese es el modelo, una oportunidad. Un usuario dijo, pero ¿cómo si tengo aún 55, no tengo, estoy bien, sé que llegué antes? Pero es por eso, porque la atención preferente, la ley menciona que tienen no me lo dice, preferencia en la atención en lo posible. ¿Cuáles son las recomendaciones también previo a la toma de muestra? Yo sé que usted lo había dicho, las 8 horas y todo eso, pero ¿cuáles son las recomendaciones además de esas? Bueno, las recomendaciones generales, revisar igualmente la orden de examen, llegar con su orden de examen. Ya pues tenemos, así como uno va de manera fuera en este caso del CEFAM, va al laboratorio particular, ¿qué es lo que lleva? Orden de examen y a su carnet de identidad para poder presentarse. Acá exactamente lo mismo. Esto es para llevar una relación en relación a que la orden que se está tomando lleva la orden de examen para corroborar, porque se hace un registro en la primera instancia. Hay una señorita que está a la entrada, en este caso una técnico en enfermería, que hace el registro en la plataforma y entrega unos vouchers, ya tipo sticker, que va con el nombre, el examen, el RUT de la persona, con datos personales, que en cual identifica que el examen que va en la orden y el examen que se va a tomar es efectivamente el correcto. Esto es para la trazabilidad de la muestra y así no haya confusión de que me tomo una muestra y que nombra a otra persona, no, sino que realmente se confirma y uno llega adentro, quien toma la muestra sanguínea, uno vuelve a consultar. No sé, consulta acá Estefanía Cárdenas, Cecilia Burra, sí, ya. Y ahí uno va nuevamente y toma el muestra sanguínea, que sí, en ayuno en primera instancia de recomendación, llevar su orden de examen que se le entrega siempre en los controles de salud cuando se requieren, y con eso al menos ya se asegura la identidad de la persona y obviamente el examen que se ha de tomar también. ¿Cuáles son las recomendaciones posterior a la toma de muestra? Por ejemplo, yo veo que a uno de repente, cuando le extraen sangre, le colocan un parchecito. ¿Alguna recomendación al respecto? ¿Te molesta un poquito? Sí. Siento que es súper importante lo que dijo Samuel ahora, de que quede muy claro que la gente, cuando se vaya a tomar un examen, lleve la orden, porque hace unos 3 años atrás la orden de exámenes quedaba en el CESFAM. Y hay algunas personas que todavía están confundidas. Ahora la orden de exámenes queda para ellos. Ellos son los que se tienen que hacer cargo de su orden de examen y llevarla al momento de la toma de muestra. Y revisar, porque las chicas también revisan los exámenes que les toman cuando les dan la hora en SOME, les colocan si es sangre y orina. Porque pasa mucho que llegan al momento de la toma de muestra y tienen toma de sangre más orina. Pero la orina la tienen que traer ellos. Y llegan sin la orina. Entonces ahí uno está como, les pasa el frasco para ver, vaya al baño a ver si es que puede hacer, pero tampoco es lo ideal. Entonces, además, si consumieron agua temprano, exacto, ya se contamina la... Es que ellos revisen antes de todo ese proceso. Sí, yo tengo súper claro, porque uno lo va diciendo muchas veces en el proceso, desde la persona que te pidió la orden de exámenes, le dice, le van a tomar exámenes de sangre, orina, el electrocardiograma, que casi siempre va al pack junto a los controles crónicos, pero la persona también tiene que revisarlo. Entonces, como los días previos, decir, me van a tomar estos exámenes y un examen de orina, entonces yo voy a ir a pedir el frasquito al CESFAM, ¿ya? Para que también se hagan súper responsables en esa parte, porque es parte de su labor, de su deber en la atención. Preguntarle, por ejemplo, si alguien trae la orina en un frasquito propio. También pasa, y tampoco es lo ideal. No. Igual a esta altura del año siempre nos pasa que hemos tenido como cierto problema con el suministro. Con el stock. Nosotros recibimos nuestros tubos de examen de orina y de sangre desde el hospital de Chillán por el convenio que tenemos. Entonces de repente ese flujo de llegada no es el ideal y eso lo tenemos claro. Pero aún así lo ideal es que llegue en un frasquito. Y si no se pudiera dar o se diera esa situación de la escasez que no depende del CESFAM, ¿cuál sería como lo ideal de repente para el frasquito? Bueno, lo que tenemos,
pasa, sobre todo acercándose a fin de mes, nos pasa ya más seguido esta situación. El departamento igual, una oportunidad también compró, el departamento de salud compró frasquito de orina, pero en ocasiones la demanda es mucho más de lo que se entregó. Porque este frasquito de orina sirve tanto para orina, incluso para examen de deposiciones, que se aplica toma. para las dos. Claro, entonces, ¿qué es lo que está en ocasiones la persona? Uno le dice, ya, no tenemos examen, entiendo a las personas, pero puedo adquirirla. Se le menciona que sí se puede adquirir el frasquito de orina en alguna instancia. Cuando es estrictamente necesario ocupar el frasquito de orina bien, cuando es urocultivo, ya, porque es cultivo, en este caso cualquier alteración que tenga, aunque digan lavé el frasquito, lo esterilicé, lo remojé en agua hirviendo, no va a servir porque finalmente se puede contaminar fácilmente. Ya, entonces para orina completa, algunos llevan su frasquito limpio y tenemos el frasco de orina, nosotros se hace el traspaso, pero no es lo ideal porque puede haber alguna contaminación en respecto al examen. Claro, o sea, si imagínense tiene diabetes y lo lleva en un frasco que tenga algún... Mermelada. Claro. Y que no se lavó adecuadamente. En fin, no. También un poco de humor algunas veces justo y necesario en la vida. ¿Cuál es la cartera de exámenes? Eso es muy importante, que se puede tomar acá en el CESFAM o en el Centro de Atención Primaria. ¿Cuáles son los exámenes que se pueden tomar? Bueno, no todos se pueden tomar. No todos se pueden tomar. Algunos llegan con orden externa, incluso puedo tomar estos exámenes y uno selecciona, pero lo que uno va seleccionando es lo que está en la cartera de prestación de atención primaria. Por estar que la verdad igual es reducida, si no lo vieron con todos los exámenes particulares, pero que da respuesta a la demanda también que nosotros como institución o como atención primaria podemos entregar o dar respuestas. Y eso, entre ellas, en modo general, en resumen, tenemos examen, por ejemplo, la batería cardiovascular, tenemos el hemograma, la glicemia, el perfil lipídico. Si también tienen con problemas de la hipotiroidismo, la TSH, pueden encontrar exámenes, en este caso, maternales que se toman de gestación, pueden encontrarse cultivos. Tenemos cultivos de orina, cultivos también de heridas que se pueden tomar. Ahora se llama PCR-CPT, o antiguamente más nombrado como vaciloscopía, a poder tomarse. Igualmente se procesan de nuestro establecimiento. ¿Cuáles no se están tomando? Aquí es como lo más común, o no están dentro de la canasta, más poder entregarse aún. Porque todo esto finalmente llega a un tema económico que tiene que financiar tanto entre FONASA, departamento, hospital. Entonces, después la prestación también es reducida, entregarse. Los exámenes que son específicos, realmente algunos vienen exámenes cancerígenos que se marcan, el tema antígeno prostático no está dentro de la canasta, la vitamina B12 tampoco está dentro de la canasta, que algunos están siendo solicitadas, pero no se están tomando por eso, porque no están dentro de la canasta de prestaciones, por lo tanto el examen, aunque se tome, no va a ser procesado. Y llevarse una punción más, una muestra de sangre 3 cc más extra, no va a ser necesario. Si yo me tomo los exámenes, ¿dónde después puedo tener acceso a esos resultados, Tomás? Ya, para la entrega, cuando uno toma los exámenes, se está entregando el mismo voucher que se entrega incluso en el hospital, en el laboratorio, ya en el cual viene con 2 observaciones para poder revisar el examen, que se puede hacer con clave única o con el número de orden que va en este sticker que le mencioné, o el número de orden. Entonces uno ingresa a la página del hospital de Chillán, o incluso tiene un código QR que se menciona, y se puede revisar en forma personal. La misma persona puede escribir a revisarlo. Ya, otra forma de poder revisar los exámenes es a través del control que va a tener, sobre todo si un control ya crónico que mencione, sí o sí se va a revisar los últimos exámenes que tiene, por lo tanto iba a tener la respuesta. Ahora, ya si lo quiere tener de manera externa y no quiero usar el tema del código QR, ni clave única, ni número de orden, venir directamente. En este caso habría que hacerlo como lo nombró Rosita, creo que el día viernes en el programa, como solicitud ciudadana, porque igual los exámenes es ficha clínica. Por la OIRS. Por OIRS. Por lo tanto, no es de llegar y pedir no es llegar y pedirle a un administrativo que lo los exámenes no corresponde. Tiene que ser el proceso por OIRS. Sí, porque es ficha clínica y se hace así. No puedo yo, ya me tomé examen hoy día, le voy a encargar, no sé, a mi pareja que venga mañana a retirarlo. No es de esa forma, sino que sí, todo por OIRS, porque se identifica a la persona, se corrobora que realmente sea ella y se le entrega. ¿Ya? Si no, en la atención preferente con profesional se le va a dar la respuesta al examen y además se le da la interpretación del examen de cómo esto se ¿Cómo va? ¿Cómo va? Y en eso es importante que tengan claro en qué contexto se pidieron esos exámenes. Si se pidieron, como decía Samuel, en el control cardiovascular,
no es necesario que vayan al SOMA a sacar una hora para que le revisen los exámenes, sino que vean en su carnet de control cuál es el próximo control cardiovascular, que puede ser que le toque nutricionista, que le toque enfermero, que le toque médico, y ese profesional es el que le va a revisar los exámenes. Y a través del mismo sistema va a tener acceso al... Y puede que no sea esa semana, pero sí sea el siguiente mes. Y como son exámenes de control crónico, no va a haber ningún problema que los revisemos al mes siguiente. Para Perfecto. que no se genere esa confusión de, me tomé exámenes, tengo que ir a que me den una hora. No necesariamente si es el contexto crónico. Si es el contexto de que yo estoy estudiándome por algo puntual, sí, tal vez sí corresponde que se lo revisen por las morbilidades que hemos tratado de distinguir los controles acá. Y si un examen preventivo, generalmente siempre se va a acordar, en este caso, la instancia de revisión del examen, para que la persona tenga también la evaluación. Preguntar también, hay una duda, o más que duda, un mito que dice que el último día hábil del mes no se toman exámenes. Por ejemplo, los 31, si es hábil, no hay posibilidad. Claro, o sea, en este caso no se agendan exámenes, por lo menos ese día, por un tema que nada de censo, que hay que hacer una contabilización de los exámenes que se realizan, y también se informan también el laboratorio de Chillán, si están procesando, pero también en menos cantidad. Entonces, para no sobrecargar las cantidades, finalmente es por un tema estadístico. Obviamente, si hay un examen que es de urgencia, hay que asegurar que esté el móvil disponible y se pueda tomar. Pero al menos agenda el último día del mes, no hay exámenes a tomar, pero es por eso, por tema estadístico. Preguntar también, cuando uno va de repente a la atención privada particular, y va algún doctor y a uno le dice, pero vaya a Cefama a tomar estos exámenes, ¿se puede o no finalmente? Claro, si en forma particular en este caso, claro, hay que ver en este caso si exámenes están vigentes o no. Los exámenes tienen vigencia, son cardiovasculares al menos de un año. Ya, ahora, si es para diabetes, en este caso la hemoglobina glicosilada con la glicemia, al menos cada 4 meses hay que estar tomando un examen de control. Pero en sí los exámenes por lo menos tiene vigencia de un año. Si no está vigente un año, se van a rescatar los exámenes que se pueden tomar y que están dentro de la canasta. Ya, pero si el examen se tomó hace 4 meses y luego, volver a repetir el examen, la verdad requiere... No es necesario. Muy bien, todo clarísimo. Incluir, sí, esa gestión que consultabas tú va a incluir que pase por la atención de alguien. No es una gestión que se hace así como solo solicitándole a las chicas en ventanilla, en SOME, que tengo esta orden particular, hágamela acá. No. Eso tiene que pasar por un profesional, puede porque ser un médico, recursos públicos puede ser un enfermero, que corrobore esa información y que quede registro de que tú estás haciendo como una atención y solicitando esos exámenes. Pero no es tan fácil de decir, si el médico particular ya me lo pidió, ¿qué más quiere? No, el proceso no es ese. Así que tienen que pasar por ahí. Es una vuelta más larga, pero sí se puede llegar a hacer siempre que sean los de nuestra canasta de exámenes. Y con la gente que esté disponible, igualmente, por ejemplo, no va a ser, por ejemplo, hoy para mañana, sino que... No rompe fila. Exactamente, o sea, se va, la agenda disponible está para diciembre, o para diciembre se agenda. Perfecto, muy bien, nosotros vamos a comenzarnos ya a despedir, 11:58, vamos a dar el último espacio para nuestros panelistas, y justamente a Cecia, su palabra al finalizar, a lo mejor si quieren enviar un saludo a alguien, es el momento, Cecia. Muchas gracias por la invitación, saludos a los pacientes. y reforzar la información del accidente vascular, cualquier cosita vamos a estar con ellos, consultar en urgencia, consultar en hospital y nunca quedarse con la duda. Eso. Muy bien. Estimado enfermero, usted que nos habló de las tomas de muestra, que es algo a lo mejor para mucha gente muy común, pero es muy importante. Su palabra al finalizar, su saludo, a lo mejor. Sí, es muy importante los exámenes que puedan acudir en su horario citado también, llevar su orden como mencionaba y seguir las indicaciones post-toma de muestra. Se me olvidaba mencionarlo, que en este caso uno siempre le dice está el parchecito, pero hacerse presión, mínimo al menos 2 minutos para evitar que le quede el hematoma o el brazo negro que menciona la gente, evitar que quede el hematoma o que simplemente comienza a circular sangre fuera del parche por no hacerse presión. Entonces el cuidado va a poder mantener. Y en este caso reforzar el ACV, el tiempo es cerebro, igualmente que si están en crónico, sus controles al día mantenerlos, los controles preventivos si no lo están, estándar para poder abordarlo. Aquí sí, y llamar a mantenerla activo, saludablemente, algún deporte que le guste, alimentación saludable, a poder entregarse. Aquí sí, saludar a todos los usuarios acá que escuchan la radio y señalar también el día lunes 24 que es
próxima semana, el día del pago, va a haber una pequeña stand, sala de espera del CEFAM, en el cual también se va a abordar epidemiológicamente algunas enfermedades. Ya en este caso está invitado Ceremi de Zoonosis, en el cual traen su maqueta con el ratón del antivirus. Ya para así al menos por un instante va a estar entre 10 a 12 del día en el hall de la sala de espera, para que se puedan acercar y puedan también reconocer, en este caso, el antivirus que acá en San Ignacio hemos tenido casos, que sí, no estamos ajenos a estas situaciones, que sí, al menos poder distinguirlo y diferenciarlo, es o no es. Exacto. Muy bien. Estefanía Cárdenas Rubilar, sus palabras al finalizar. Bueno, agradecer todo este espacio. Yo siento que ha sido muy productivo poder entregar información a toda la comunidad al respecto de temas de salud, que podríamos hablar durante horas de distintas temáticas, así que muchas gracias a todos los usuarios por escucharnos y también recordar el rol preventivo que nosotros tenemos, que es lo más importante, que es tratar de transmitir el gusto y que no sea una obligación por los hábitos saludables. Así es, nosotros agradecemos también por la sintonía. Sabemos que cada día martes hay mucha gente que escucha este programa, que lo espera. Sabemos también que en cada uno de los spam por ahí hay una radio encendida siempre, y eso también nosotros lo valoramos, lo agradecemos y le enviamos tremendo saludo a los profesionales que yo siempre lo digo, fueron los que estuvieron en primera línea cuando el mundo entero tuvo una pandemia. Así que todo nuestro reconocimiento, saludo y cariño en nombre primero del municipio, del alcalde Patricio Suazo, del honorable Consejo Municipal. Reconocemos también a la gente que está detrás de este programa, a quienes preparan el material, el contenido. Pudiéramos nombrar a mucha gente, pero entregamos el reconocimiento ahí a los profesionales y en este caso también saludar a nuestro jefe comunal de salud, que obviamente siempre está muy preocupado de este espacio. Saludos también a Paulita Román, me dice, estuve escuchando el programa, muy bueno el programa. Muchas gracias a Paulita Román ahí, que está, Paula Román, nuestra directora del CEFAM Alfonso Parra Carriel, acá en San Ignacio. Y obviamente a Pueblo Seco, a Quiriquina, a todos los CEFAM, muchas gracias también por la atención que ustedes entregan. Y también saludos cordiales a toda la ciudadanía, que sea una linda semana, a tomar los resguardos necesarios para el autocuidado, que es muy importante. Agradecerle también a la Radio Motiva ahí, que siempre nos permite llegar acá, estar acá en el 95.3 para toda nuestra comuna de San Ignacio y algo más, porque sabemos que este espacio también lo escuchan por ahí en otros lados. Sabemos también a la gente que nos sigue a través de la internet, que ve este programa en formato podcast, y por supuesto a quien llegue el espacio, todo nuestro cariño y nuestro reconocimiento por podernos escuchar. Cuídense, que estén muy bien. 12:03, nos comenzamos a despedir. Mi nombre es Cristian Castillo y esto ha sido una edición más de Motívate con tu Salud, y Dios mediante nos encontramos el próximo martes a la misma hora y en este mismo espacio. A esta hora en Radio Motiva finaliza el programa Motívate con tu Salud. Este espacio es financiado por el Convenio Modelo de Atención Integral de Salud Familiar del Servicio Salud Ñuble, promoción de la salud y presupuesto de salud municipal. Hasta la próxima. A esta hora.